Entonces ahora vamos a nuestro ejercicio. Entonces yo acá lo que vamos a hacer, bueno, vamos a tratar de ir muy despacio porque pues el objetivo es que todos logremos hacer como el paso a paso, ¿de acuerdo? Si de pronto alguno se queda o si de pronto no ha logrado instalar como tal Click, ¿sí? Entonces, pues mucho más adelante se va a colocar la grabación en el canal de GP Strategy, pronto para que si quieren pues hacer de pronto el ejercicio posterior como tal, también va a estar a disposición. Bueno, entonces acá, una vez buscado el link, ¿sí? Lo que hacemos es, cuando él no lo solicita, para poder ingresar a ClickCloud, entonces el correo como tal, ¿sí? Entonces, en mi caso, ese es el correo que cada uno referenció, ¿no? En el registro. Y el respectivo password como tal. Entonces, acá, ¿sí? Si nos damos cuenta en la parte superior, él me va a referenciar el espacio, el nombre que le dimos, usclickcloud.com, ¿de acuerdo? Y aquí ya vamos a estar sobre Click Cloud Business, ¿de acuerdo? La primera que nos va a referenciar por acá, puede que algunos lo hayan realizado el día de hoy, ¿sí? Entonces nos va a decir, dispone de 30 días o 29 días, o si de pronto algunos se registraron hace más de una semana, pues puede que tengan solo 10 días o 5, ¿sí? Porque esta opción va a estar disponible por 30 días. Es una definición gratuita, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Dentro de esta sección. Hay algunas primeras definiciones que es comience su viaje en este espacio, ¿sí? Que las vamos a mirar o las vamos a validar más adelante, en donde es analizar datos de muestra, entonces él nos va a generar por ahí una app como tal, o generar un archivo de datos para empezar a trabajar, o dentro de esta sección, entonces en Cloud Business como tal, ¿yo qué opción tengo? Invitar a personas o invitar a usuarios porque ya he hecho como varias apps y entonces quiero empezar a compartir esa información, ¿sí? Entonces, en Cloud Business como tal, yo tengo la opción de invitar o, pues, digamos, gestionar hasta 50 usuarios, ¿de acuerdo? Dentro de Cloud Business puedo manejar algo que se llaman los espacios. ¿Cuántos espacios puedo yo empezar a compartir? O puedo tener o puedo crear 5 espacios como tal, ¿sí? Eso es lo que, pues, una de las primeras características o definiciones a tener en cuenta, ¿de acuerdo? El espacio como tal que yo tengo sobre Cloud Business o que me da, digamos, la casa matriz o que me suministra es de 250 gigas, ¿de acuerdo? En Cloud Business. El tamaño de una app, si yo voy a subir una app, ¿sí? Que de pronto me pasa, o si yo voy a desarrollar una app, ¿sí? Entonces, el tamaño de esa app no debe superar 1.25 gigabytes, ¿sí? Por muy pesada que sea, ¿de acuerdo? Entonces, también para que tengamos en cuenta esas otras características. Que desde esta sección yo puedo subir información, ¿sí? ¿Qué clase de fuente puedo subir? Puedo trabajar o puedo subir archivos Excel, archivos planos, archivos TXT, ¿sí? Puedo subir, hay una definición que se llaman los QVDs, que es, digamos, una definición ya propia o son fuentes propias a nivel de Click como tal, de ClickSense, ¿sí?
Entonces, otra característica como tal para tener en cuenta si quisiéramos empezar a subir como tal información. Por acá vamos a tener otra definición que se llama un tour rápido, ¿sí? En donde si queremos empezar a explorar esas definiciones, pues si tenemos un chance de tiempo libre o si en la última sesión tenemos chance de empezar como a mirar cada una de estas que nos hace o cómo las usamos, pues como tal también podemos empezar a referenciarlo, ¿sí? Explorar demos a nivel de clic, de cómo navegamos o qué tanto podemos hacer, o sea, todas estas opciones están aquí a disposición. Más recursos, entonces lo que nos va a hacer es enviarnos a toda una serie de páginas o de enlaces, ¿sí? Donde nos van a aclarar muchas definiciones si somos nuevos en el aplicativo como tal o en la plataforma. De pronto hay personas que ya han usado Sense, entonces ya saben un poco cómo se maneja, cómo se navega, cómo se construye, ¿sí? Pero de pronto para los que son nuevos, que nos están acompañando en el día de hoy, pues hay toda una serie de opciones que nos pueden dar ahí la definición para empezar a trabajar, ¿sí? En la parte inferior dice suelte su archivo en cualquier lugar para cargar sus datos, ¿no? Entonces esta era la parte que yo les decía que yo puedo de pronto empezar a subir información. ¿Qué tipos? Entonces CSV, XLSX, XLS o QEDs como tal, y pues dentro de esta sección se puede hacer toda una serie de integraciones, de extracción de datos, bueno, toda una serie de definiciones. Como les digo, pues hoy vamos a estar manejando una data sencilla, pues con el objetivo de empezar a mirar cómo funciona la plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a añadir en la parte superior y aquí vamos a tener varias definiciones. Crear una app, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer hoy porque vamos como tal con una app desde cero. Cargar una app, o sea, cuando nosotros hablamos de una app es porque es un documento hecho en Sense, ¿sí? Si alguien me pasa a mí una app, ¿qué extensión tiene una app? .qf, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me pasa a mí una app y yo la quiero subir acá a Cloud Business, pues tranquilamente lo puedo hacer porque puedo cargar una app. La parte de crear enlaces es porque yo puedo definir algún enlace que me lleve a alguna página porque tal vez necesito ir allá a averiguar alguna definición como tal, ¿sí? Y la parte de colaborar con otros, que es la parte de la creación de los espacios, ¿sí? En donde yo puedo ya empezar a seccionar la información y empezar a definir de esos usuarios con los cuales yo quiero invitar a compartir o empezar a compartir información, pues puedo direccionarlos a esos espacios que nosotros podemos crear dentro de esta plataforma para que empiecen a hacer uso de la misma o a compartir o a analizar información como tal. ¿Listo? Entonces acá para nuestro ejercicio vamos a crear una app. Nombre de la app. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, análisis COVID-19 Colombia. ¿Sí? El espacio. Entonces, por defecto, me va a asignar un espacio o yo tengo un espacio personal. Si yo tuviera otros espacios creados previamente, yo puedo elegir en qué espacio va a ir o en qué sección va a ir esa app que nosotros estamos creando. ¿De acuerdo? Ok, por acá me están solicitando que si puedo ir un poco más despacio. Listo, vamos a hacer acá una pequeña pausa. Vamos a en la parte superior, si de pronto alguien no ha podido aún crear la app o el nombre, ¿sí? Entonces, en la parte superior, ¿sí? Añadir nuevo y es la opción de crear una app, ¿vale? Entonces, por ahí en ese iconito que me acaba de aparecer, pues me está dando la definición que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? En donde, ¿qué voy a tener yo dentro de una app o un documento que tenemos en Sense? ¿Sí?
Ok. Si quiero acompañar esa pequeña app de una breve descripción, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a decir que es análisis, información, de COVID-19 en Colombia, ¿sí? Con información de datos abiertos de GovSeo. ¿Listo? Que de allí es donde estamos tomando nosotros esa información. ¿Sí? Una etiqueta, pues si queremos nosotros ahí referenciar una etiqueta como tal, ¿sí? Es con el objetivo, pues, de si voy a hacer búsqueda a nivel de apps y eso, que sea un poco más rápido, más eficiente esa búsqueda. Entonces, acá vamos a crear. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos una app de ClickSense, ¿sí? El nombre como tal que tenemos ahí referenciado. Solamente hemos dado un nombre. ¿Listo? Aquí lo que tenemos es simplemente el nombre de la app, ¿sí? Por acá a nivel informativo, en estos 3 puntos, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con toda una serie de opciones, detalles a nivel de la app, hay algo que se llama preferencias de notificaciones, que eso lo vamos a ver en la última sesión, ¿sí? Editar, duplicar o mover esa app es cuando estamos hablando a nivel de espacios. Cambiar de propietario es porque si yo ya tengo varias personas invitadas y si quiero tal vez ceder esa app que yo hice a otra persona para que él reestructure algo de toda esa data que yo tengo, lo puede hacer, recargar esa app con los datos, ¿sí? También podemos programar una carga para que esa app automáticamente se recargue, ¿sí? Pero pues ahí tenemos que entrar a tener una serie de consideraciones en cuenta. También podemos exportar esa app con datos, ¿sí? O la podemos exportar sin datos. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Que pronto necesito que la app sea más liviana porque necesito enviarla por correo a alguien más, entonces de pronto está muy pesada, eso hace referencia con exportar sin datos o la definición de eliminar, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer clic en el centro de la app, ¿sí? Vamos a abrir ese documento que acabamos de crear. Lorena, disculpa, cuando dices que se puede compartir, enviar un correo, esa app, ¿se puede hacer con, o sea, personas que no tengan acceso a Click? O sea, ellos pueden visualizarlo o tienen que ser que tengan acceso. Ok, entonces ahí pues digamos que tenemos que entrar de pronto a considerar si voy a compartir la app, si va a ser en cloud, ¿sí? Cuando le llegue la notificación, se tiene que registrar, hacer el mismo registro que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Si es el caso, ¿sí? Si va a ser en Business Cloud. Si de pronto tú la vas a descargar y esa persona tiene desktop, tranquilamente la puede abrir sobre desktop, ¿de acuerdo? ¿Sí? O si ya estaríamos hablando de Enterprise, que es a nivel compañía, pues ya el proceso es un poquito diferente, ¿sí? Ok. Bueno. Gracias. ¿Vale? Entonces acá tenemos estas 2 opciones como tal, ¿sí? Para empezar a trabajar datos, ¿de acuerdo? Hay algo que se llama el gestor de datos o añadir datos y otras fuentes. Y está esta opción que se llama editor script. Entonces, digamos que acá, para nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a tomar el archivo que les llegó, el CSV, que dice casos positivos, ¿sí? Voy a ir acá a abrir, o sea, ustedes llegaron, lo descargaron y este es el archivo que tienen ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a minimizar un poco la definición y lo que vamos a hacer es tomar ese archivo y llevarlo hacia esa sección. Entonces, él ahí lo que me está diciendo es que suelte el archivo para empezar a mirar datos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos.
buscar el archivo fuente y llevarlo o arrastrarlo hacia esa sección, ¿de acuerdo? Entonces ahí está él subiendo toda la información que viene en ese SB, en ese archivo como tal. ¿Listo? Puede que de pronto a algunos se les demoró menos tiempo que a mí, o puede que todavía esté cargando los datos, todo de qué depende. Acuérdense que estamos vía web, entonces del tráfico de red, de la internet, de la máquina también, ¿de acuerdo? Entonces nos va a decir los datos se han cargado con éxito, ¿sí? Aquí le vamos a dar un cerrar, ¿sí? Por acá, al lado izquierdo, ¿sí? Él me va a colocar toda una serie de campos a disposición. ¿Cuáles son estos campos? Los que mirábamos acá en esta sección, porque recuerden que lo que estamos tomando es los datos de esta definición, ¿sí? Ok. Entonces, encontrar nuevos datos a nivel de conocimientos. Esta es la parte de insight que les mencionaba, ¿sí? Esta todavía no la vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir de manera directa a la hoja en este icono. ¿Listo? Entonces, ahí me va a decir, la hoja está vacía. Aquí está la opción de que me dice, haga clic en editar hoja. O sea, en la parte superior derecha está el icono de editar hoja. Entonces, vamos a editar hoja. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener por acá para esta definición? ¿Sí? Esto que tenemos aquí al lado izquierdo, estas opciones que se llaman el panel de activos, en donde en la primera lo que vamos a tener acá son los campos disponibles de eso que nosotros acabamos de subir, de ese archivo CSV, ¿de acuerdo? Vamos a contar con otra definición que se llama elementos maestros. Entonces, con esta definición de elementos maestros vamos a interactuar en un rato, ¿sí? Donde vamos a tener a disposición muchas opciones. Dentro de ellas las que mencionaba, dimensiones y medidas y otra serie de definiciones. La parte de gráficos, ¿sí? Entonces, dentro de esta sección de gráficos, ¿qué vamos a tener? Todas las visuales que Qlik nos da de manera nativa, ¿sí? Entonces, que podemos tener por ahí esta opción, algo que se llama el botón, que con este botón yo puedo hacer una o una serie de acciones a través de mi app o de mi aplicativo. Puedo tener otra serie de definiciones para disposición de análisis o para agrupación de datos o de información o de visualizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a contar con el gráfico combinado, gráfico de barras, gráfico de bloques, gráficos de dispersión, gráficos de línea, de tarta, bueno, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Toda una serie de opciones. ¿Listo? Ok. ¿Qué otra definición vamos a tener ahí? La de objetos personalizados. Que cuando nosotros hablamos de objetos personalizados, ¿sí? Estamos haciendo énfasis a complementos como tal a nivel de Qlik que me pueden hacer alguna acción o alguna definición adicional que tal vez no esté en la parte o en la sección de gráficos. Esto, en otras palabras, es conocido como las extensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de estas dos opciones tenemos algo que se llama Qlik Dashboard Bundle y algo que se llama Qlik Visualization Bundle. Entonces, dentro de esta sección, por ejemplo, ¿sí? Hay un gráfico o una visualización que se llama Workload, que es como una visualización a nivel de palabras, ¿sí? Esa
ese gráfico o esa visualización no está disponible en los gráficos nativos de Qlik, ¿sí? En esta parte, no está disponible. Entonces, yo puedo considerar si hay alguna definición o alguna visualización que esté acá en esta sección. Por ejemplo, el gráfico de radar, ¿sí? O el gráfico de organigramas, ¿sí? O el gráfico de embudo, ¿sí? Entonces, hay muchas definiciones que podemos empezar a explorar también por este lado. En la parte inferior vamos a tener algo que es un X igual, que es una declaración de variables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de variables, son definiciones que podemos tener a nivel de un cálculo puntual, o que me guarde un valor constante, o que me guarde un condicional, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos referenciar dentro de Qlik como tal. ¿Listo? En la sección de gráficos vamos a contar con algo que se llama el panel de filtrado, ¿sí? Entonces, si está en inglés es panel de perdón, si está en español es panel de filtrado, si está en inglés es filter panel, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo yo tener en un panel de filtrado? Vamos a hacer clic ahí, a llevarlo, o sea, con clic sostenido, arrastrar y soltar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a indagar un poco, por ejemplo, cómo vienen las opciones de los campos de fecha, ¿sí? Vamos a la sección de campos, ¿sí? Sobre el panel de filtrado, ¿qué me está diciendo? Añadir dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, acá es para hacer más que todo un seguimiento de los datos, ¿sí? Me voy a llevar esta definición que dice fecha de fallecimiento o fecha de muerte, la vamos a llevar hacia el panel de filtrado, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí voy a tener estas opciones, ¿sí? Fecha de notificación. Esto que estamos haciendo aquí es más seguimiento de dato o de información. ¿Qué significa? Estas fechas vienen con la fecha y adicional vienen con la hora, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros queremos optimizar esta parte a nivel de fechas, en donde lo único que a mí me interesa es la fecha como tal, el mes, el día y el año, ¿sí? Cuando dentro de nuestra definición o dentro de nuestros modelos las fechas vienen con todas estas opciones, ¿sí? Pues lo ideal es poder empezar a quitarle esas opciones, porque eso sí nos demora un poco el performance o la recarga como tal del dato o de los modelos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener aquí? En preparar, vamos a ir a editor de carga de datos, ¿de acuerdo? Entonces, acá nosotros estamos ya en la parte del script, ¿sí? Para las personas como tal que subieron la información o que tomaron la definición, la llevaron hacia la hoja, ¿sí? Van a tener aquí una sección generada de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ha arrojado o se ha generado todo un script, ¿sí? A nivel de esa información como tal, ¿sí? Dentro de esa sección. ¿Listo? Toda una codificación a nivel de opciones, como dentro de esa data hay ciudades y hay países, entonces él por allá está haciendo toda una serie de asociaciones o de definiciones para lograr traer toda esa información y ponernos a disposición más adelante para hacer un mapa como tal, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener finalmente, si bajamos o desplegamos un poco la definición, vamos a tener la data que hemos cargado, ¿sí? Que dice casos positivos de COVID-19 Colombia. Entonces, esta etiqueta que él me está referenciando acá es tal cual como viene la definición de mi fuente, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener el listado de todas las definiciones o las columnas que hemos cargado o que vienen en ese archivo como tal, ¿sí? Dentro de eso que hay, entonces por aquí él está asignando algunas funciones específicas a esas fechas, ¿sí?
Ese timestamp lo que me define es que me va a tomar la fecha junto con la hora, pero yo no lo necesito así. Yo necesito que sea única y exclusivamente la fecha como tal, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que vamos a tener es que cambiar esta definición, ¿sí? En vez de timestamp, le vamos a decir date. Perdón acá. Esta sección está bloqueada porque se generó de manera automática, ¿sí? Entonces lo vamos a desbloquear. Y vamos a ir acá a esta parte. Entonces lo que hacemos es cambiar ese timestamp por la función date. Y lo vamos a hacer en cada una de las definiciones. No tenemos que cambiar nada más, sino simplemente ese criterio. Aquí este que dice fecha de reporte web, pues vamos a hacerle el mismo criterio, ¿sí? No lo ha tomado, pero nos vamos a asegurar de que sí tenga como tal esa opción, ¿sí? Entonces, date. Aquí sí nos toca hacer un poco más largo el proceso. Si nos damos cuenta acá, con esa definición que ya previamente venía, ¿sí? Tiene el alias y para que me tome la transformación que se le está haciendo. Esta no la tiene, entonces lo que vamos a hacer es colocarle esa definición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a digitar, pues clic también nos va a hacer el autocompletado a nivel de los campos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que hicimos aquí fue date, paréntesis, ¿sí? Que se abre, porque las funciones siempre es nombre de la función, ¿de acuerdo? Y la definición acá, ¿listo? Y el respectivo alias para esa transformación que nosotros estamos haciendo ahí, ¿listo? Ok, miremos qué otra definición hay por acá. Fecha de notificación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a esta también le vamos a dar la definición de date. Abrimos paréntesis, ¿sí? Cerramos al final y le damos el respectivo alias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por acá el as es una función que lo que hace es renombrar como tal o esa transformación que nosotros estamos haciendo, o de pronto si hay un nombre que no es muy adecuado, ¿sí? A veces cuando estamos trabajando con nuestras bases de datos o nuestra información, a veces el nombre o el contenido de esa descripción pues no es muy amigable, ¿no? A nivel analista o usuario final. Entonces yo puedo renombrar esos campos de manera directa desde la parte del script, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esperando que de pronto no tengan ningún rojo por ahí sombreado, ¿sí? Sino entonces tener presente el juego de los paréntesis en estas dos transformaciones que hicimos, o de pronto no haber quitado por ahí algún paréntesis en estas definiciones, ¿sí? Y lo que hacemos ahí es recargar como tal información o cargar datos. ¿Listo? Ahora, si vamos a validar sobre la sección del front, ¿en dónde la encontramos? En esta sección que dice analizar, ¿sí? Entonces, hacemos clic ahí para las opciones que tomamos ahí como muestra, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos que fecha muerte, fecha notificación, fecha diagnóstico, ¿sí? No tienen todas esas definiciones a nivel de las opciones de horas, ¿no? Como tal.
Entonces eso, de cierta forma, es una especie de optimización, por decirlo así, que estamos haciendo a nivel de esta definición para que la carga a nivel de esas fechas, pues, digamos que acá la data no es tanta, pues no pesa tanto, ¿no? Pero si ya estamos hablando de datas grandes, pues ya esa recarga, pues sí tardaría un poquito más en visualizarse o en definirse. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a volver a preparar datos. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a esta sección. Dentro de esta sección que se tiene el campo de edad, ¿sí? Entonces, tenemos edades como tal, digamos desde los 0 hasta los 110, creo, 103 años, 105, digamos, registrados de todo lo que viene en esa información. Que queremos mirar qué tanta, digamos que hasta qué, cuál es la edad máxima, por decirlo así, pues podemos volver acá a analizar, ¿sí? Dentro de este panel de filtrado, yo puedo llevar el campo también de edad, ¿sí? O sea, fuera de que el panel de filtrado me sirve a mí, pues valga la redundancia, para empezar a filtrar información de datos, ¿sí? Yo puedo llevar diferentes tipos de información y empezar a mirar acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá en esta sección? Si le hacemos reducción a esa definición, que solamente se nos visualice el nombre del campo. Si yo quiero desplegar datos acá como tal, voy a ir nuevamente al icono de edición finalizada y aquí entraría, por decirlo así, en modo visual, ¿sí? Entonces, si despliego, aquí yo ya voy a encontrar todas las edades registradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una persona, o pueden ser varias, de 100 años, hay otra de 102, hay otra de 103. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Listo? Y el mínimo de edad registrada es de 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, que a partir de esta edad necesitamos generar unos rangos. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo de la manera corta y podemos hacerlo de la manera larga, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hacemos referencia con la manera corta. Vamos a ir nuevamente a preparar datos, ¿sí? Para volver al script, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar la sección donde viene toda la descripción de la información que estamos trabajando. Vamos a abrir ahí un espacio. ¿Listo? Hay una función a nivel de clic que se llama class. ¿De acuerdo? ¿Qué parámetros van dentro de esa función? ¿Sí? Entonces yo le voy a decir que queremos hacer una clasificación de esas edades. Entonces, clasificación edad, ¿sí? Recordemos que clic nos va haciendo el autocompletado o si no de los campos o si no podemos pues copiar y pegar, ¿de acuerdo? Seguido de una coma, el número que va aquí es qué rango yo quiero empezar a manejar. Entonces le voy a decir de 10. ¿Sí? Y cerramos ahí el paréntesis y de pronto no lo hemos cerrado. A esto le vamos a dar un alias a esa definición que estamos acabando ahí de crear. Un espacio, entonces as, recordemos que es la definición que nos sirve para renombrar transformaciones o renombrar campos, ¿de acuerdo? Y a eso le vamos a decir clasificación, rayita al piso, edad, ¿sí? ¿Por qué les digo rayita al piso? Porque si yo coloco acá
clasificación espacio-edad, esto él no me lo entiende, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede toda esa definición como tal ahí, referenciada. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Espero que sí. Entonces, hacemos un espacio después del campo de edad, colocamos la función class, ¿sí? Abrimos un paréntesis, tomamos el campo que queremos clasificar o hacerle la clasificación que en este caso es edad, seguido de una coma, un número, que ahí lo que le estamos diciendo es cada cuánto me tiene que tener en cuenta para hacerme esos rangos de clasificación, ¿de acuerdo? Y le decimos un alias as clasificación edad y finalizamos con coma. ¿Listo? Todos estamos ahí. Entonces, vamos a cargar datos nuevamente, ¿de acuerdo? Cada que nosotros hagamos un cambio, digamos, dentro de la parte del script, lo que le vamos a decir es cargar datos, ¿vale? ¿Ok? Vamos a volver a la parte de analizar. ¿Listo? Aquí yo estoy en la visual final, ¿de acuerdo? O sea, nosotros vamos a estar como en 3 momentos. La parte del script, la parte de la visual final, donde yo puedo empezar a desplegar y seleccionar datos o información, ¿de acuerdo? Y la parte también de edición, ¿sí? Entonces, si queremos ir a la parte de edición, porque ¿qué vamos a hacer acá? Involucrar ese nuevo campo para mirar el resultado de eso que hicimos. Entonces, le vamos a decir editar hoja. ¿De acuerdo? El botón que tenemos allá en la parte derecha. Nos vamos acá a esta sección del panel de filtrado. Aquí lo podemos ampliar un poco mientras traemos el nuevo campo que acabamos de generar, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a encontrar a disposición. Recordemos que los campos van a estar en esta sección en campos, ¿de acuerdo? Ok. Acá esta partecita lo que me está dando es, me está perdiendo la conexión con clic, pero ya la recuperamos, ¿listo? Entonces esa clasificación de edad lo vamos a llevar hacia el panel de filtrado, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer ahí reducción para tener solamente los nombres de los campos. Vamos a volver a la parte visual final. Clasificación edad, ¿sí? Entonces, esto es lo que él me está referenciando, ¿sí? Con eso que le dimos allá, entonces me va a tener la edad de entre 0 a 9 años, porque aquí está menor a 10, entre 10 y 19, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿listo? Que si yo hago aquí filtro, por ejemplo, de 20 a 30, ¿sí? Y confirmo. Entonces, ¿qué edades son las que me está él referenciando? Por acá empezamos a mirar un poco para empezarnos a referenciar en cómo Click empieza a hacer esa asociación de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo seleccionado ahí, ¿qué es? En la parte superior va a empezar a mirar o a mostrarme qué campo tengo seleccionado y si yo hago clic ahí, me va a mostrar qué selección como tal está haciendo, ¿sí? O estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Las edades asociadas a ese filtro que
acabamos de referenciar. O sea, de 20 hasta 29. Las otras se van a tornar en gris. ¿Por qué? Porque no corresponden a esa asociación que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo venir aquí, quitar el filtro, o puedo ir y seleccionar varios rangos si quiero, ¿de acuerdo? Ahora, que por defecto él me da esa X, pero yo quisiera que ahí en vez de la X dijera edades, ¿sí? Entonces, vamos a volver a el script. ¿Listo? Y en la parte donde estamos haciendo la transformación de class, comita, ahí al lado del 10, seguido de una coma, y entre comillas simple o sencilla le vamos a colocar edad, ¿sí? Entonces, en vez de esa X, lo que vamos a tener es la descripción de edad. Vamos a cargar datos. ¿Listo? Y vamos a volver por acá a nuestra definición visual final, ¿sí? Y aquí vamos a tener esa definición, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Bueno. Entonces, acá ya vamos a encontrarnos con esta sección. ¿Listo? Okay. Entonces vamos a dar como el espacio a algunas preguntas que hay ahí referenciadas, ¿sí? En función a, pues digamos como a esta primera sesión y las preguntas que han surgido, ¿de acuerdo? Voy a volver al script de pronto para que alguien vuelva y visualice la definición si no lo ha logrado de esta parte o de este cambio que trabajábamos acá, ¿sí? Entonces, algunas preguntas que están por ahí referenciando. Dice, ¿es posible lograr que Click tome los datos de manera directa desde la página en vez de cargarlos y subirlos a Click? Sí, sí es posible. O sea, ya había que hacer como una conexión especial con un conector especial para que fuera a la página y poder referenciar como tal ese criterio. ¿Sí? Otra pregunta por ahí, ¿cuántas múltiples conexiones concurrentes a diferentes bases de datos se pueden tener? Todas las que nosotros queramos, ¿sí? Vamos a nivel ya de tener múltiples bases como tal, ya estaríamos hablando de hacer toda una serie de extracciones de los datos, ¿sí? A las diferentes fuentes o a los diferentes sistemas de información, en donde yo podría, en una misma app, si es el caso, todo depende de la cantidad de información que vayamos a trabajar en esas extracciones, el histórico como tal, ¿sí? Yo podría tener una app de extracción, o sea, aquí pues voy a ir como un poco más allá, ¿no? Ya si estamos hablando de muchas fuentes, de muchos datos. Entonces, el proceso ya va a ser un poco diferente, porque ya estaríamos hablando de una app o un documento de Sense que va a ser de extracción de datos, únicamente enfocado en eso, ¿sí? Extraer la data, ¿sí? Y a partir de eso, un guardado de esos datos a nivel propio repositorio de Click, que son los QEDs, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos tener conexiones a múltiples fuentes de datos, ¿sí? Que pueden ser todos en una misma app o, como les digo, dependiendo del criterio de la fuente, del tamaño de información que vayamos a extraer, puede que necesitemos una app por cada fuente de información. Ahí pues sería importante mirar específicamente cuál es el requerimiento, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dónde le doy cargar los cambios que realizamos? Ok, entonces los cambios, cuando nosotros realizamos cualquier cambio a nivel de script, ¿sí?
siempre vamos a tener el botón en la parte superior derecha que dice cargar datos, ¿sí? Si de pronto yo aquí hice toda una cantidad de transformación de código y de una vez me fui a analizar, pues es probable que no encuentre el campo, que no encuentre el dato, ¿sí? ¿De acuerdo? O que no mire reflejado ese cambio que estamos haciendo o ese cambio que se está haciendo. Entonces, parte superior derecha, cargar datos como tal, ¿de acuerdo? Ok. ¿Se puede dejar en corchetes el nombre? Claro que sí, sí se puede dejar. O sea, acá si nosotros quisiéramos referenciar, así como le estamos referenciando acá, como Click me está mostrando esta definición de manera nativa, ¿sí? Si yo quiero decir clasificación de edad, entonces tranquilamente lo podríamos referenciar de esta manera, ¿de acuerdo? Y es completamente aceptado, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Ok. ¿Cómo identifico el error que no me permite cargar datos? Bueno, digamos que para identificar errores, pues de acuerdo al error, es identificable. ¿Qué me puede llegar a pasar? Que de pronto yo esté replicando, o sea, cuando hay un error en la carga de datos, pues él me va a decir o es que hay un campo duplicado o es que ese campo no existe. Por ejemplo, yo voy a hacer acá el ejercicio, de pronto para los que están ahí en la definición, de colocar aquí edad, ¿de acuerdo? Y voy a cargar datos. ¿Sí? Entonces, ya me va a salir esta definición. Yo voy un poco a la parte superior donde me empieza a salir la definición del error y ahí voy a encontrar una pequeña notificación, ¿sí? Entonces, en este caso, para el ejercicio que estoy haciendo, me dice que el campo de edad no lo encuentra, ¿de acuerdo? Esto es porque Click es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, ¿sí? Entonces yo cierro acá, vengo a mi definición, el campo como tal original, ¿sí? Es edad con mayúscula y aquí está en minúscula. Por eso me dice que no encuentra como tal ese campo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra definición, por ejemplo? Yo aquí coloqué edad, yo estoy haciendo este cambio y resulta que aquí yo también le coloco edad, ¿cierto? Esta parte. Voy a cargar datos. ¿Sí? Entonces, subo. En este caso, ya es la descripción diferente. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que los nombres, ¿sí? En una tabla deben ser únicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está pasando acá? Que yo tengo aquí un campo cargado edad y adicional a eso, yo estoy tomando acá una transformación y también le estoy colocando el mismo nombre. Entonces, dos campos que se llamen edad no pueden estar referenciados en la misma tabla, ¿sí? No puedo tener duplicidad de campos a nivel de esa transformación que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, es mirar e identificar en la parte superior el error como tal, para tener una idea del error, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Ok. ¿Cuál es el límite de datos que se pueden cargar en Click? El límite que con nosotros queramos. O sea, en otras palabras, no hay límite, ¿sí? Es como si de pronto yo les preguntara cuál es el límite de una base de datos, ¿no? ¿Cuál es el límite de un Progress, de un SQL, de un SAP, por ejemplo? ¿De acuerdo? O sea, Click como tal, ya cuando nosotros entramos a trabajar proyectos con información, con datos de mucha información, pues como les digo, ya entraríamos a establecer toda una serie de definiciones a nivel de la extracción de los datos, cómo van a ser almacenados esos datos, ¿sí? Entonces, Click, nosotros hemos tenido proyectos donde se han manejado 300, 400, 500 millones de registros como tal a nivel de Click, ¿sí?
Entonces, no hay ningún problema, digamos, con esa definición. O podemos integrar, por ejemplo, Qlik con Big Data, trabajar datos a nivel de Big Data, ¿sí? Y toda otra serie de plataformas o complementos los podemos referenciar a nivel de Qlik. ¿Qué ventajas tiene Qlik sobre Power BI? Digamos, una de las definiciones o de las ventajas es que es la opción de el modelo asociativo como tal que Qlik da. Vamos, de pronto a nivel de Power BI no hay tantas bondades como las que vamos a encontrar o vamos a mirar a nivel de Qlik a través de estas sesiones, y pues eso que no las alcanzamos a ver todas en magnitud, pues la idea de esto es que miremos o que entendamos un poco como las definiciones a nivel de Qlik, ¿sí? Dentro de esta sección. Si tiene alguna función para diseñar funciones de Machine Learning predictivas, o todo tendría que hacerse desde Python. O sea, digamos, ya cuando es la integración a nivel de Qlik Sense en función a toda esta integración con R, a toda la integración con Python o todas las otras definiciones, hay algunas definiciones que sí se pueden hacer de manera directa, digamos acá desde Qlik, o hay algoritmos que podemos utilizar desde todos los, desde R o desde Python para hacer la integración y que nos empiecen a generar todos esos algoritmos que necesitemos en su momento. Otra por acá, dice, en la fase de extracción en un mismo... Bueno, aquí me están hablando del archivo de QlikView, ¿no? Me están preguntando de un QW. ¿Se pueden traer datos con orígenes de Oracle y SAP en el mismo documento? Sí es posible, pero digamos no es como buena práctica, ¿no? Porque ya estamos hablando de dos grandes fuentes de datos o bases de datos, o todo va dependiendo de la extracción que se quiera hacer, como lo dije en algún momento, ¿sí? Pero sí se puede llegar a tener. O manejar un archivo, un QW de manera independiente por cada extracción que se vaya a generar o que se vaya a realizar. Digamos, es como la práctica más adecuada. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos y chicas, entonces, si no hay más preguntas... Ok, para filtrar cada indicador. Ok, si nosotros estamos ya acá a nivel de esta definición y queremos ir a mirar pues esta opción, por ahí que alguien está preguntando esa definición o ese cambio que acabamos de hacer, pues entre preparar datos y analizar, ¿sí? Vamos a estar jugando en estas sesiones porque vamos a ir a hacer transformaciones, vamos a medir acá y dentro de esta sección también en qué juego vamos a estar, en el juego de diseño y en el juego de la visual final, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy acá en esta sección en donde en esta hoja me muestra toda una serie de rejillas y por acá tengo toda una serie de opciones, aquí estoy en modo diseño, ¿sí? Si ya queremos ir a la visual final para empezar a seleccionar datos o empezar a mirar cosas, entonces vamos a edición, ¿sí? O sea, a la visual final, a la edición finalizada, digamos en este caso, o a la visual final, ¿sí? Entonces lo que tendríamos acá ya es la opción de poder seleccionar criterios de acuerdo a lo que yo tenga acá en esta definición, ¿sí? O a validar el cambio que acabamos de generar como tal, ¿sí? Que si nos queremos enfocar en uno o varios criterios tranquilamente, desde el mismo campo como tal lo podemos hacer, en 2, en 3, ¿sí? Entonces, si yo estoy de 80, digamos, en adelante, lo que voy a tener aquí a nivel de edades son esas de manera específica. Y por acá me voy a empezar también a encontrar, de acuerdo a la data que tengamos, algunas fechas. Entonces, esas edades, en qué fechas fueron diagnosticadas o en cuáles no, ¿sí? Las fechas de notificación. Entonces, lo que está en verde son los filtros o las selecciones o el análisis en el cual nos vamos a enfocar. Lo que está en blanco, ¿sí?
es la información asociada a esos filtros y lo que está en gris es la definición o la información excluida como tal a esos filtros, ¿de acuerdo? Entonces, pues a medida que vayamos avanzando, vamos a ir interiorizando un poco esta definición, pues para los que son nuevos como tal o apenas están hoy explorando la plataforma. ¿Listo? Que acá, si yo ya quiero volver, acá no hay un guardar, ¿no? Porque aquí todo es autoguardado, ¿sí? Entonces, si yo ya quiero volver a la visual inicial, aquí está esta opción que es abrir centro de control. ¿Listo? Y acá ya estamos en la definición, ¿sí? Acá nos va a presentar la última actualización o la última recarga como tal que se hizo con esa data, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener. ¿Listo? Ok.